Es la 1:20 de la tarde, ya saben que todos los jueves hasta ahora tenemos una cita con la aventura de educar. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que seguro que les va a parecer fantástico, de la importancia del español. El idioma es el segundo más hablado en el mundo por detrás del chino mandarín. ¿Nosotros somos conscientes de la importancia de nuestro idioma? ¿Lo cuidamos? ¿Fomentamos para que se hable bien, se escriba bien el español? Pues para ello nos acompaña hoy Javier de Hoyo, catedrático de Filología Clásica de la Universidad Autónoma. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Javier, como primera pregunta, sí, ahora vamos a entrar en detalles. Sí. ¿Somos conscientes los hispanoparlantes de la importancia y de la riqueza que tenemos hablando el español? Pues probablemente no. Tenemos una de las mayores riquezas y, sin embargo, así como en Inglaterra el inglés es lo que llaman la mayor industria, lo que llaman la industria lingüística, es una de las mayores fuentes de riqueza del país. Sin embargo, en España yo creo que no somos conscientes de cómo tenemos una riqueza, es una mina de oro que tenemos ahí, que podríamos expandir. O sea, piensa, por ejemplo, todos los libros de inglés que se venden en el mundo para que sea una lengua de cultura, ¿no? Una segunda lengua. Sin embargo, España lo tiene como muy... el Instituto Cervantes lo pondera, pero yo creo que no suficientemente, ¿no? Que deberíamos ser nosotros, en principio, quizá los que nos sintiésemos más orgullosos y hiciéramos alarde de ello. Ahora vamos a entrar en detalles, pero vamos a conocer cómo está el español en el mundo, algunas cifras de la extensión en el continente y fuera de él. Lucía Crespo, cuéntanos. Vamos a verlos, Raquel, porque los datos son muy interesantes, ¿eh? Atención, el español como lengua nativa lo hablan 492 millones de personas. Eso quiere decir, si lo traducimos a porcentaje, el 6,3% de la población mundial. El primero es el chino mandarín, con más de 900 millones, seguido del español como segunda lengua. De usuarios potenciales de español, pues ascienden a 591 millones de personas, que lo que equivale al 7,5% de la población mundial. Nuestra lengua cada día se extiende más, fíjense, porque en el caso de los Estados Unidos, el 27,5% son ciudadanos hispanohablantes. Y se estudia mucho, suscita el interés de 24 millones de estudiantes que la cursan como lengua extranjera. ¿Somos conscientes nosotros de esa importancia, de la importancia de nuestra lengua? ¿Sabían que era la segunda lengua más hablada del mundo? Hemos salido a la calle para preguntarles. Me alegra porque me facilita hablar con todo el mundo. Creo que el castellano lo debemos de alguna manera implementar, potenciar, porque es lo que nos da, pues digamos, prestigio a nivel mundial. Todo el contenido lingüístico que tiene, que nos hace diferentes. A mí me parece que está bien que sea el segundo idioma que es más hablado en el mundo, pero con corrección y con respeto a todo lo que implica la lengua española, a todos nuestros autores, toda la herencia que lleva con ello. Y eso hay que cuidarlo desde casa. Fomentar las labores del Instituto Cervantes, fomentar la difusión del español a nivel de enseñanza, a nivel de presentar cómo es la cultura española en general. Porque hasta los chinos ya, en China se aprende en los colegios, en institutos, estudian el español. Bueno, la gente también lo valora, ¿eh? Sí. Le decía antes a Javier, Lucía, que no somos conscientes del tesoro que tenemos hablando, bueno, castellano-español, el término, ¿cuál es el correcto? Empecemos por aquí. Bueno, español ha sido siempre hasta la Constitución de 1978. Fue una enmienda de Camilo José Cela, que hizo que en la enmienda a la Constitución que se cambió de español a castellano. Yo creo que español sería más correcto en el sentido de que reúne precisamente elementos de todas esas lenguas hispanas. Es decir, hay elementos de aragonesismos, leonesismos, hay elementos del catalán. Entonces es una lengua superior al castellano, que digamos que sería la lengua que nace en Castilla en el siglo X, XI, XII y llega hasta el XVI más o menos, y luego ya hay una lengua mucho más abierta, ¿no? Con componentes de todos. Yo creo que sería más correcto español. Es muy interesante también ver eso, el origen y la evolución que ha ido teniendo la lengua española, ¿verdad? Claro, porque no hablamos el castellano del siglo XIV o del siglo XV o del XVI, ¿no? Hablaríamos con sonetos. Claro. ¿Cómo ha evolucionado la lengua? ¿Qué es lo más llamativo? Porque la raíz, el origen sigue, se ha ido transformando, acoplándose a los tiempos, pero ¿ha sido una evolución muy drástica? ¿Ha cambiado tanto o no?
No, bueno, la lengua va evolucionando bastante y es en el siglo XVIII cuando, con la creación de la Real Academia, cuando llegan los Borbones a España en 1713, Felipe V crea la Real Academia Española y ahí va a haber como una involución, ¿no? Es decir, se van a restaurar palabras del latín, palabras antiguas que ya se habían perdido. Entonces, digamos que hay como una vuelta para atrás. En el siglo XVII había quizás un español más lejano al latín que lo que tenemos hoy, porque muchos grupos consonánticos vuelven a reproducirse. El grupo Caté, por ejemplo, ese grupo de nocturno, tenemos noche como una voz patrimonial. Es verdad. Pero esos grupos tenemos 8, pero luego se restaura octavo, por ejemplo, octástilo, palabras cultas, ¿no? Todo eso se va a restaurar a partir también del siglo XVIII, ¿no? De 1713. Por lo tanto, hay como una involución de vuelta otra vez a unos elementos antiguos. De hecho, en algunos países de Hispanoamérica, porque claro, el español no es el español de España, es el español que se habla en el mundo. Claro. Y países como Colombia, por ejemplo, que a veces tienen un español que decimos es más culto. Bueno, es más parecido al español que se llevó en el siglo XVI. No es ni más culto ni menos culto. Es un español distinto del nuestro porque tiene unos términos mucho más parecidos a los de Lope de Vega, a los de Góngora, o los que se hablaban en el siglo XVI, ¿no? Que eso es también curioso. Se está depreciando en los últimos años, es verdad que, bueno, yo creo que fruto de la globalización, igual el uso de extranjerismos como tal. ¿Qué piensa de esto? Bueno, yo creo que España hace bastante esfuerzo, más esfuerzo que otras lenguas modernas, en volver otra vez o en españolizar los términos, ¿no? Por ejemplo, lo vemos en el deporte, el deporte que hace 30 años, muchísimos términos, por ver el tenis, por ejemplo, ¿no? Sí. Que el domingo vimos la final. Lo tenemos reciente, de Nadal. Reciente. Bueno, pues en el tenis antes muchísimas palabras eran directamente del inglés, Sí. ¿no? El smash, el passing shot, hoy ya no se dice drive, derecha, Es verdad. pero lo mismo en el fútbol, por ejemplo, bueno, yo cuando era pequeño pues era el córner, el linier, hoy día se ha mantenido el penalti y el gol únicamente, yo creo, y el fútbol, el balompié, que fue una palabra que se quiso introducir en 1920, no ha llegado a prosperar y bueno, hoy tenemos esas dos palabras prácticamente, es decir, que las demás, ¿quién dice hoy offside? Ya, ¿y esto ocurre en el resto de idiomas? Al igual que en el castellano, en el español, en este caso, incorporamos anglicismos, ¿otros idiomas pueden incorporar algunas palabras del español o de otros lenguajes? Sí. Yo me sé una, igual. A lo mejor me equivoco, pero todo el mundo entiende como España el olé y te lo suelta de repente un italiano. Sí, es verdad. Hola, Es una palabra muy corta, pero bueno, olé. La palabra siesta es una palabra universal. Siesta, ¿no? mira tú. La palabra siesta es universal o, bueno, lenguajes muy propios nuestros como el de los toros, pues es... Es ¿no? verdad. El lenguaje de los toros, bueno, normalmente no se habla de toros en otros países, ¿no? En otras lenguas, pero si hablan tienen que recurrir a nuestro vocabulario. Pero en fin, yo creo que sí que muchos anglicismos que se van introduciendo habría que irlos de esa misma forma castellanizando, ¿no? También. Porque siempre que se pueda, porque a veces se introduce un anglicismo porque no tiene la lengua una palabra para decir eso, ¿no? Ahora, si se tiene... Es decir, ¿por qué decimos ranking cuando podemos decir rango, que es la misma palabra? Claro. Es decir, está el primero en el ranking, bueno, está el primero en el rango. Es además la misma palabra, ¿no? También. La misma raíz. Entonces... Total. Yo tengo una duda porque hemos visto, bueno, 492 millones de españoles con la lengua, o sea, nativa, de hablantes. nativos, de hablantes, eso es. Todas las lenguas que coexisten en España, que son 6, ¿eso también suman ahí Bueno, se supone... con el castellano? Claro, porque se supone que hablan en castellano, ¿no? O español, se supone. No, claro, pero digo, con el gallego, el valenciano... Que si... Que si suman y dentro de lo que es el habla de la lengua española. Sí, claro. Vale. Sí. Y bueno, ¿se beben mucho unos de otros? Beben y ahí ha habido interferencias a lo largo de los siglos, esa es la maravilla, ¿no? Y eso, por eso el catalán tiene palabras del español, el español tiene catalanismos que se han ido tomando,
Y no solo palabras, sino cuestiones sintácticas. Por ejemplo, una cosa bonita es porque de las 10 vocales que había en latín, en español solo hay 5, que es la lengua romance con menos vocales. ¿Ah, sí? Y es por una, Mira. claro, claro, el francés tiene mucho más, el propio italiano tiene abierta y cerrada, o abierta o cerrada, tiene 7. Porque el español tiene 5 por influencia del vasco, ¿no? Hoy diríamos euskera, pero bueno, en ese momento se decía por influencia del vasco que tiene 5 vocales, A, I, O, U. Y entonces es una lengua muy sencilla de pronunciar, de hablar. Y si ya nos centramos en el ámbito más educativo, ¿cuidamos el español en las aulas? ¿Lo hablamos bien? Ahora vamos con los medios de comunicación, que también nos toca, pero los profesores, ¿lo tratan bien? ¿Los alumnos se esfuerzan o no? ¿Cómo lo ve? No lo sé, yo estoy más en la universidad, no tanto en bueno, la me refiero media, también en la universidad. Pero yo creo que se le debería de dar una importancia mayor a la comunicación, o sea, al español, no a grandes teorías lingüísticas, sino al español que te sirve para comunicarte, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no sé si hay un esfuerzo grande en el que habría que eliminar quizás partes que se estudian que no sirven para la comunicación, y luego un español mucho más de aprender a hablar bien, ¿no? Aprender a hablar bien. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Bueno, pues con un plan de educación muy severo desde el principio, ¿no? Sin dejar pasar una, porque quiero decir, todas las muletillas que se van colando, ¿no? Que van cambiando, porque las muletillas también se van erosionando y van perdiendo fuerza, pero bueno, ahora en plan, pues esa que tiene una fuerza tan grande, ¿no? En cada frase hay que meter un en plan que no sirve para nada. Es verdad. Más que para hacer pasar un tiempo. Son unos microsegundos que, como no se me ocurre nada, me permiten... Pero claro, lo malo es cuando no se te ocurre nada y lo repites 4 veces seguidas, ¿no? Es verdad. Entonces, bueno, eso es lo que habría que cuidar, ¿no? Es decir, cuando alguien habla mal, corregir, bueno, pues no hables así, porque además... Es una cosa muy curiosa es que en España todos los exámenes de la universidad o de la enseñanza media son escritos, pero todas las pruebas importantes son orales. Es decir, desde una entrevista de trabajo, unas oposiciones o muchísimas... Esa es una carencia que puede tener ahora la educación para los pequeños o incluso también para los mayores, saber hablar en público, porque como dice, una entrevista de trabajo, cualquier conversación, cualquier decisión al final es hablada. Sí, y las grandes oposiciones son todas orales. Entonces, yo creo que en ese sentido, pues sí, hay que acostumbrar a los niños a hablar en público. Por ejemplo, en las clases que doy en la universidad tenemos una práctica en el Museo del Prado, que tienen que enseñar un cuadro o una escultura del museo, y hay ataques de pánico. Bueno, de hecho... Hay gente que lo pasa realmente mal, ¿eh? Yo recuerdo a compañeros en el cole, claro. Se llegó a desmayar. Tienen fobia a hablar en público. Museo. Totalmente. Claro. Precisamente hablando de la ortografía, que los niños, todos los exámenes, la gran mayoría son escritos. El otro día tuvimos un testimonio bastante interesante, una profesora de lengua, ¿te acuerdas, Raquel? Que nos sorprendió porque con el dilema de si hay que suspender un examen con más de 2 faltas de ortografía y con el tema de selectividad, ¿qué piensas de eso? ¿Hay que ser estrictos? Porque esta profesora nos decía que no, que se puede corregir al alumno de otras maneras, pero que el castigo no era suspender. Bueno, tú tienes que superar una prueba, ¿no? Un examen es una prueba sobre tus conocimientos. Entonces, tus conocimientos en cuanto a la forma en que se escriben esas palabras no son lo suficientes. Entonces, igual que si dices que Felipe VI vivió en el siglo XVIII, en vez de en el XXI, es un error de... Pero claro, si pones Felipe VI con una H, pues entonces... Tú eres partidario de sancionar al alumno, ¿no? Corregir de alguna forma, claro, porque... Otra cosa es que hubiera una reforma lingüística. Yo, por ejemplo, soy partidario de eliminar la H, de unificar la B y la V. Me parece que no sirven para nada. Porque, claro, me encanta esto. No, sí, además que hay poca gente, creo yo, que lo pronuncie bien, ¿no? La diferencia... Total. No, es que B y V no se No, pero por ejemplo, claro, la Y, la Y, eso sí, pero tampoco... Claro. Pero luego hablando no. No, es verdad. Bueno, es que no sirven para nada, la B y la V, ni siquiera etimológicamente. O sea, muchísimas palabras que en latín eran con V, son ahora con B, ¿no? Versura con V, lo que se da la vuelta, que da basura, y así tienes muchísimas palabras. ¿Para qué quieres? O sea, si etimológicamente no tiene sentido y lo único que hace es confundirnos... ¿Para qué?
¿Para qué? Ahora, una vez que estableces que no se va a cambiar y que esta es la lengua, pues... Hay que cuidarla. ¿Es cierto que el español es una de las lenguas más complicadas para aprender? Porque todo el mundo dice, no, es más fácil el inglés, el francés. No sé. Hombre, el español tiene una parte muy, muy cómoda que es la pronunciación. Y el que la escritura se adecua casi totalmente a la pronunciación. No totalmente, pero bueno. Ahora, luego tiene cosas muy complicadas. Quiero decir que para que un verbo, la morfología verbal, que tengas 44 o 50 palabras, aprender para conjugar bien. En vez de una o dos o tres. Me acuerdo allí en la universidad, a una china le pregunté, ¿qué hiciste ayer? Entonces se queda así. Hoy vamos, va. Ayer fui... ¡Ay, pobre! Es decir, Es complicado, tenía que repasar las 30 y pico palabras antes de llegar a fui para... Claro, entonces yo voy, tú vas, él va. Estamos en un medio de comunicación. Hoy en día las tecnologías, los medios de comunicación, los móviles, ¿nos estamos cargando el idioma con todo esto o no? ¿O es una transformación al igual que ha evolucionado a lo largo de los siglos? No sé, pregunto. Bueno, claro, las redes sociales lo que provocan es una comodidad en el lenguaje. Entonces, si una palabra larguísima me puedo entender con 3 letras, pues la pongo. Ahora, eso puede suponer en un momento determinado un gran problema. Tenemos muchísimas palabras que se han acortado, lo que se llama el truncamiento de palabras, ¿no? Nadie dice fotografía, dice foto. No, claro, cierto. No cogemos la metropolitana, cogemos la metro, que decimos el metro, con un cambio de género, ¿no? ¿Eso por qué? Pues de repente supongo hemos porque cambiado que el metro de medir. El metro de medir. Entonces, dices metro, dices radio, no radiografía o... Es verdad. Todas estas palabras que son larguísimas, ¿no? Nadie va al cinematógrafo. Claro. No. Vamos al cine. Entonces, en un momento determinado, a lo largo del siglo XX, todas estas novedades que en realidad son neologismos a partir del griego, ¿no? Cine, de kineo, movimiento, y grafo. Bueno, pues se han reducido a 4 letras, 3-4 letras. Ahora, el mundo de las abreviaturas de, por ejemplo, los WhatsApps es ya otro mundo, porque ya no son 20, 30, 40 palabras, sino que son... Una barbaridad. Claro, el auto por el automóvil, o sea, sí que eso ha triunfado. Hoy día nadie dice el automóvil, tengo un auto, un coche o una cosa mucho más breve, ¿no? Total. Por economía del lenguaje. Ahora que habla de economía del lenguaje, dicen las teorías, a ver si me puede usted confirmar, el andaluz, el dialecto que nació fruto de eso, como que los andaluces pasaban mucho tiempo en la calle, hablaban mucho y al final como economizaban las palabras. Sí. No sé si es así o... Bueno, yo creo que hay unas dificultades para pronunciar algunos fonemas, no sé exactamente como el final de la S, o sea, las S finales, el no pronunciarlos. Bueno, ahí, por ejemplo, sí que han confundido entre la S y la C, ¿no? El seseo o el ceceo, ¿no? Una de las dos. Ahora, si ellos lo quieren reconocer como un dialecto propio, a mí no me parece mal, igual que... Eso iba a preguntar, Claro. ¿qué tal le parece? Porque muchas veces el andaluz se critica. No, porque son formas... una cosa es que estés hablando español y lo hables mal, y otra cosa es que estés hablando ya otra cosa. Claro, así nacen precisamente o el catalán y el gallego, las más marginales de la península, ¿no? Se van surgiendo a partir de determinadas zonas. La verdad es que la lengua, no lo hemos dicho, pero la lengua es un elemento configurador importantísimo. O sea, es un elemento unificador de toda una población, ¿no? De tal forma que el que no habla esa lengua se siente fuera, ¿no? ¿Y cómo ve, por ejemplo, en el tema de Cataluña, que está también de actualidad en estos últimos días, que se impartan solo en español el 25% de las asignaturas? Bueno, sí se Esos niños, o sea, estarán de acuerdo y sus padres y tal por ideología, pero ¿les conviene que sea así? Si se hablara solo con el 25% es distinto, pero bueno, leí ahora cuando venía el claustro de la Pompeu Fabra ha votado, no sé, ha sido esta semana, ha salido por un voto más, 27-26, el prescindir del castellano en las aulas, es decir, que la única lengua vehicular es el catalán. Lo cual, pues bueno, eso trae problemas también, incluso simplemente un tema, el de los alumnos Erasmus.
Es decir, Claro. yo soy alemán, yo soy noruego, quiero estudiar a Gaudí, quiero ir a Barcelona y llevo estudiando español un año que no me va a servir de nada porque no me van a dar ninguna clase en español porque el 100% de las clases van a ser en catalán. Bueno, no creo que sea lo adecuado. Quiero decir, estamos en un país donde las dos lenguas son oficiales o cooficiales, porque una tiene el 100% y la otra no se educa en español. No tiene mucho sentido, ¿no? Sobre todo para aquellos que Javier, para terminar, Sí. ¿aprobamos los españoles hablando español? ¿Aprobamos en general o no? Sé que es una pregunta difícil, pero me gusta mucho a mí esta cuestión. Así, ¿eh? Por eso lo digo. Yo creo que a veces escuchando, bueno, antes he dicho colombianos, pero a veces escuchando a hispanos bueno, creo que Colombia es uno de los países más ricos, ¿no? Pero quizás también otros países, Costa Rica, etcétera, Uruguay, el español es mejor hablado, ¿eh? Mejor hablado. Sí. O sea, el nuestro, el uso de los verbos, el uso de la frase, de la sintaxis, no digo ya las muletillas o el vocabulario, a veces es muy deficiente, ¿no? Sí, hay que aprender, ¿eh? Hay que Yo aprender. creo que hay que mejorar, sí. Aquí vamos, Iván, contigo aquí, que nos mirará a rajatabla. Sí. Bueno, Javier de Hoyo, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a vosotros. Un placer. Ha sido muy interesante, ya saben ustedes. A ver si nos esforzamos un poquito más, que según nos dicen los expertos, no hablamos el castellano, el español también como debiéramos. Bueno, señores, seguimos en La Lupa. Enseguida